Buenas tardes. Bienvenidos al quinto módulo del curso teórico práctico de actualización en pacientes convivientes con VIH y SIDA en cuidados críticos. Hoy vamos a dar comienzo a la primera clase de las 4 que forman parte del quinto módulo, dirigidos específicamente hacia TBC y VIH. Hoy vamos a hablar sobre infecciones por micobacterias tuberculosas y no tuberculosas en cuidados intensivos en pacientes convivientes con VIH. Mi nombre es Ignacio Prieto, soy especialista en medicina crítica y terapia intensiva, me desempeño en el Hospital Muñiz en la sala 1 del DAIPIC y además soy neumonólogo, trabajo en el Hospital Eurnequian como coordinador hospitalario del programa de tuberculosis y endoscopía respiratoria. Antes de dar con el inicio de la presentación, me gustaría poder aclarar los objetivos educacionales. Inicialmente vamos a hacer una presentación sobre la situación epidemiológica. Vamos a hablar un poco de cómo son los mecanismos por los cuales las micobacterias generan infecciones, cuál es la fisiopatología de la respuesta inmune y la coinfección micobacterias VIH. Vamos a compartir la experiencia de los 30 años en esta área del Hospital Muñiz y a medida que les vayamos brindando también herramientas para el abordaje terapéutico dirigido. Para ello me pareció importante, de forma pedagógica y hacerlo más didáctico, separar en 4 capítulos la presentación, en donde ustedes van a poder hacer pausa, hacerse un mate, un café y continuar con la misma. La idea es que esto sea ameno para ustedes y cualquier duda después nos estamos encontrando en el Zoom. La primera pregunta que nos surge es ¿qué es la tuberculosis? Bueno, es una enfermedad infectocontagiosa transmitida de forma interhumana por Mycobacterium tuberculosis, prevenible, curable y de notificación obligatoria. La Organización Mundial de la Salud publica anualmente Global Tuberculosis Report. Durante el año 2023 compartió los datos recopilados a nivel mundial del año 2022, en donde ubicó a la TBC como la segunda causa de muerte generada por un único patógeno infeccioso después del coronavirus. También la ubicó como la principal causa de muerte entre las personas con VIH y una de las principales causas relacionada con la resistencia a los antimicrobianos. En números exactos, tuberculosis durante el año 2022 tuvo 10.6 millones de nuevos casos a nivel mundial, aumentando la incidencia de los años previos. Esto fue por efecto directo de la pandemia COVID. Con una distribución demográfica, el 55% fueron hombres, 33% fueron mujeres, 12% fueron pacientes menores de 14 años. Sin un tratamiento adecuado, la tuberculosis presenta una mortalidad del 55%, aunque implementándolo durante el tiempo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, el 85% de los pacientes con tuberculosis pueden alcanzar la cura. Con respecto a la tuberculosis y el HIV, la incidencia estimada de coinfectados es de 1.9 cada 100.000 habitantes convivientes con VIH. Eso representa casi el 7% de los pacientes notificados con tuberculosis a nivel mundial, y durante el año 2020 se le adjudican a la tuberculosis junto al HIV 214.000 muertes. Solamente durante el año 2023, en nuestra terapia del Hospital Muñiz, hemos atendido 61 pacientes coinfectados de forma grave y han alcanzado una mortalidad del 57%. Para comprender la presentación clínica de la tuberculosis es importante conocer cuál es su fisiopatología.
La infección por Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch se transmite de persona a persona, como dijimos al principio, a través del aire. Los pacientes con tuberculosis pulmonar o laringia activa expectoran microgotas que pueden contener abundantes bacilos de Koch. Las partículas, con esta elevada carga basilar y diminuto tamaño, ingresan a través de la vía respiratoria hasta llegar a los alveolos pulmonares. Allí se encuentran con las células que forman parte del sistema inmune inespecífico respiratorio, los macrófagos alveolares. El bacilo de Koch es fagocitado por los macrófagos, pero secreta, como vía patogénica, el péptido ESAT6, quien no permitirá que el fagosoma se una al lisosoma para poder atacar a la micobacteria. Genera así una respuesta macrofágica ineficaz. Al inhibir la fusión del fagosoma al lisosoma, al inhibir la apoptosis del macrófago. Eso permite que el bacilo se replique dentro del citoplasma del macrófago, causando su necrosis y retornando al espacio extracelular para repetir el ciclo. Esta necrosis celular genera un estímulo de los demás macrófagos, quienes gatillarán la respuesta inflamatoria local por medio de quimosinas. Esta inflamación rompe las barreras para que puedan ingresar polimorfos nucleares e iniciar el drenaje linfático del foco infectado, con la consecuente presentación de antígenos y la activación de linfocitos TCD4 positivos tipo Th1, quienes por medio del interferón gamma activarán a los macrófagos infectados controlando el foco. Si las condiciones inmunes del huésped son ideales, los linfocitos entran a las áreas de infección y junto a los macrófagos se organizan en barreras de contención celulares específicas denominadas granulomas. Dentro de los granulomas, las micobacterias permanecen vivas pero impedidas de multiplicarse o diseminarse, y esta situación se conoce como TBC latente, es decir, que la infección está controlada por el sistema inmune, no presentan enfermedad ni van a contagiar, e inclusive esta inflamación puede tornarse crónica y fomentar un proceso de fibrosis y calcificación, llegando a la cicatrización y a la cura. Pero si el sistema inmune falla en organizar la barrera defensiva granulomatosa eficaz, los bacilos se replican y desarrollan una tuberculosis activa, que puede ser desde una tuberculosis latente o puede ser salteándose esta etapa con primera manifestación de la infección. El principal órgano que habitualmente es afectado por esta micobacteria es el pulmón. Cuando uno tiene una tuberculosis activa en el pulmón, se la conoce como tuberculosis pulmonar. Sin embargo, la enfermedad puede también tener lugar en cualquier otra localización donde la bacteria se haya diseminado, ya sea a través de la sangre, a través del drenaje linfático o por contigüidad. A esto se le conoce como tuberculosis extrapulmonar. Y si afecta más de un órgano, se la conoce como tuberculosis diseminada. La clasificación clínica de la enfermedad se basa en su localización anatómica, en la historia de tratamiento previo, en el estado del sistema inmune y en la resistencia a los agentes microbianos de primera línea. La distribución habitual a nivel global se estima que el 25% del planeta ha tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis. El 95% de ellos va a generar una TBC latente, mientras que el 5% van a expresar clínicamente la enfermedad en forma de TBC activa, en donde va a haber replicación basilar. Habitualmente, la distribución porcentual en pacientes inmunocompetentes es de cada 4 pacientes con tuberculosis activa, 3 van a tener la forma pulmonar,
Uno va a ser extrapulmonar, es decir, meninge, intestinal, alguna de las serosas, pericárdica, pleural, peritoneo, ganglionar, etc. Cualquier otro impacto fuera del pulmón. Y con muchísima menor frecuencia los pacientes inmunocompetentes van a hacer TBC diseminada. Pero, ¿cómo es el caso de la coinfección TBC-VIH? La infección por el virus de inmunodeficiencia humana produce un déficit en la inmunidad celular. Por ello, es un factor de riesgo importante e independiente para desarrollar tuberculosis activa. Pero a su vez, la infección por Mycobacterium tuberculosis favorece la replicación viral y contribuye a la progresión del VIH al estimular los macrófagos que activarán los linfocitos TCD4 infectados por VIH. A esta convergencia entre dos o más enfermedades que actúan en conjunto se las conoce como sinergia, en este caso sinergia TBC-VIH. El virus de VIH produce una disminución cuantitativa de los linfocitos TCD4 y provoca respuestas inmunes defectuosas, inhibe la formación de fagosoma y la autofagia de los macrófagos infectados por TBC. La sinergia, tuberculosis VIH, sin tratamiento, es un factor de riesgo independiente para presentar manifestaciones clínicas graves de tuberculosis activa. La deficiencia inmune cualitativa y cuantitativa producida por infección del virus facilita la dispersión del bacilo de Koch. Entonces, como para el huésped es imposible la formación de un granuloma eficaz, se va a producir una lesión tisular que facilitará la dispersión del bacilo hacia diferentes sitios anatómicos, tanto por vía hemática, por vía linfática o por contigüidad. Y el desarrollo de esa enfermedad va a dar manifestaciones clínicas críticas, que es el motivo de nuestra presentación. Y es por esta asociación que los pacientes que conviven con VIH y no son adherentes al tratamiento antirretroviral presentan casi 20 veces más riesgos de padecer una tuberculosis activa que los pacientes inmunocompetentes. Y debido a esta elevada frecuencia de coinfección, se recomienda en Argentina, que somos un país endémico de tuberculosis, se recomienda siempre la búsqueda intencionada de tuberculosis en todos los pacientes con VIH positivos y de VIH en todos los pacientes que tengan tuberculosis. Por eso vamos a encontrar un cambio en la forma de presentación clínica de los pacientes que tengan una inmunosupresión, en este caso por el virus de la inmunodeficiencia humana. Las tuberculosis activas van a pasar a tener mayor frecuencia en las formas extrapulmonares y diseminadas y una disminución de la frecuencia de la TBC pulmonar exclusivamente. E inclusive va a duplicar casi la mortalidad de tuberculosis. En este cuadro, extraído de las recomendaciones de diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas en poblaciones por VIH-Sida, editado por la SADI en el año 2023, en donde se diferencian a las características de la tuberculosis activa en función del recuento de CD4, diferencia a dos poblaciones de pacientes de VIH, con enfermedad temprana, aquellos que tienen un recuento de CD4 mayor a 350 o avanzada menor a 200 células por milímetro cúbico. Cuando la enfermedad es avanzada, la respuesta inmune va a ser, por supuesto, mucho menor, con lo cual la prueba de tuberculina va a ser generalmente negativa, donde van a existir adenopatías, donde la respuesta de lisis mediada por células específicas de respuesta inflamatoria no va a ser suficiente, entonces nunca se va a formar un granuloma, no va a tener un centro caseoso, entonces no va a cavitarse con la misma frecuencia que lo hacen los inmunocompetentes o con enfermedad temprana,
y con lo cual va a tener más chances de diseminarse del pulmón, casi triplicando la probabilidad de generar manifestaciones extrapulmonares. Entonces, tras presentar la fisiopatología, la epidemiología y las diferentes manifestaciones clínicas habituales en pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos, damos por finalizado el primer capítulo para así adentrarnos dentro de lo que es las manifestaciones graves que requieren cuidados intensivos de los pacientes convivientes con VIH sin tratamiento y con tuberculosis. Como ya fue expuesto, tuberculosis es una de las causas más frecuentes de mortalidad en el mundo, aunque no es una causa frecuente de admisión en UTI. La coinfección TBC-VIH con requerimiento de cuidados críticos representa el 3% de los pacientes atendidos en la unidad cerrada en diferentes series. Los pacientes con tuberculosis en la terapia intensiva son un desafío especial, ya que es una complicación obtener la confirmación microbiológica, determinar la sensibilidad de la micobacteria y sobre todo proporcionar un tratamiento antituberculoso eficaz, ya que es difícil administrarlos y garantizar su correcta absorción en el contexto de disfunción de mala absorción que presentan los pacientes críticos por el edema intestinal, por la mala circulación. La mortalidad de tuberculosis VIH en terapia intensiva oscila entre el 60 y el 90%, y esto se debe a múltiples causas, siendo las más habituales el motivo por el cual ingresa a la terapia intensiva, la magnitud de la lesión pulmonar previa, por ejemplo con bronquiectasias, el retraso en el diagnóstico y el consecuente retraso en el inicio del tratamiento, las complicaciones que el tratamiento antifímico representan para los pacientes en cuidados críticos y el desarrollo de las enfermedades asociadas a los cuidados de la salud de la terapia intensiva. Por ello, establecer el diagnóstico requiere un elevado índice de sospecha. En Argentina es muy importante el abordaje, considerarlo siempre como un diagnóstico alternativo en los pacientes graves que ingresan por una causa infecciosa con inmunosupresión. Los signos más frecuentes son fiebre prolongada, astenia, pérdida de peso y sudoración nocturna, tos de más de 15 días de evolución o la sospecha clínica aumenta en caso de hepatoesplenomegalia, adenomegalias o pancitopenias para las formas diseminadas. El mensaje más importante de motivo de ingreso a terapia intensiva en pacientes HIV sin adherencia a tratamiento, con fiebre de origen desconocido e insuficiencia respiratoria, estamos obligados a buscarlo. Siempre hay que sospechar tuberculosis. En cambio, presenta un alto valor predictivo negativo, o sea, que permite descartar con certeza la mayor casos de tuberculosis, los pacientes que no tienen fiebre, ni tos, ni expectoración, ni sudoración nocturna. Aunque, basados en la experiencia del Hospital de Muñiz, siempre conviene descartarla. La insuficiencia respiratoria o ventilatoria es la principal causa de ingreso a terapia intensiva de los pacientes con VIH y tuberculosis. Siempre considerar la sospecha de TBC ante pacientes con VIH que presentan menos de 350 CD4. La mayoría de los pacientes van a tener imágenes pulmonares anormales que van a orientar hacia el diagnóstico de TBC, como puede ser el caso de la tuberculosis pulmonar avanzada, en donde característicamente van a aparecer lesiones cavitadas a predominio de ambos lóbulos superiores, pero también puede aparecer en los inferiores o en el medio.
asociado a infiltrados tipo árbol en brote y adenopatías ciliares. En el caso de la tuberculosis extrapulmonar, la celositis que caracteriza a la TBC pleural, se produce una insuficiencia de tipo ventilatoria por imposibilidad de expansión pulmonar, con lo cual lleva a la toracocentesis, tanto diagnóstica como a veces terapéutica. Característicamente va a presentar un exudado tipo linfocitario, paucivacilar, y la velocidad de reproducción del líquido va a ir disminuyendo a medida que el tratamiento antituberculoso esté haciendo efecto. Ahora, la forma más grave, la que tiene mayor compromiso parenquimatoso pulmonar, es la TBC diseminada tipo miliar, en donde se van a evidenciar característicamente micronodulillos distribuidos a predominio de los lóbulos, pero de los lóbulos superiores, perdón, pero que también pueden aparecer en el resto del pulmón. Es la forma más grave en donde el paciente suele tener mayor probabilidad de desarrollar un distrés respiratorio. Independientemente de la forma de expresión clínica que tenga la tuberculosis, las medidas de sostén ventilatorio y la estrategia van a ser las habituales a las que estamos acostumbrados a utilizar. No por tener tuberculosis va a cambiar. En caso de que el paciente tenga bronquiectasias y lesiones tipo cavitadas, se trabajará más asociado hacia una enfermedad pulmonar obstructiva y la estrategia ventilatoria va a ser aquella. Y en el caso del distrés que puede producir la TBC miliar, las estrategias ventilatorias con bajo volumen y alta PIP habituales. Lo importante que en las unidades cerradas siempre hay que considerar el aislamiento respiratorio. Hay que mantener todas las barreras cerradas. En lo posible, si se puede, en una habitación exclusiva con presión positiva. E independientemente de eso, todo el personal que ingrese a la terapia intensiva y los familiares van a tener que utilizar un barbijo como medida de protección, y los circuitos cerrados de aspiración no deben ser recambiados salvo necesidad extrema hasta tanto el paciente no cumpla 2 semanas de tratamiento, que es cuando la carga basilar disminuye significativamente. Ahora, considerando qué estrategia voy a utilizar para tomar las muestras y que sean rentables. En el caso de la tuberculosis pulmonar activa avanzada, las muestras respiratorias, sean esputo, aspirado traqueal o lavado broncoalveolar, con la vaciloscopía, el cultivo, algún estudio genómico, sea BDMAX o GeneXpert, junto a sus antibiogramas, acompañados de hemocultivos, es más que suficiente para poder realizar el diagnóstico. El desafío se presenta cuando tenemos formas paucivacilares, como es el derrame pleural o la TBC miliar. En el caso del derrame pleural, el diagnóstico, bueno, la toracocentesis va a brindar un exudado tipo paucivacilar, un exudado linfocitario, en donde la vaciloscopía no es rentable, en donde la sensibilidad del cultivo, por lo tanto, al tener pocos bacilos, tampoco va a ser 100% fidedigna. Y los estudios enzimáticos como el ADA, si bien son sensibles y específicos, no se prefieren por el tiempo que demoran y por no ser específica lo suficiente, no se prefiere frente a estudios genómicos. Con lo cual, frente a un paciente con VIH, insuficiencia ventilatoria y un derrame pleural tipo exudativo, siempre considerar tuberculosis y siempre enviar una muestra para cultivo y para hacer un estudio molecular, sea GeneXpert o sea BDMAX. Y en el caso que se pueda, acompañarlo de una biopsia de pleura. En el caso de tuberculosis miliar, en donde la diseminación es por vía sanguínea, la vaciloscopía en la vía aérea no es rentable. En este caso se sugiere
tomar una biopsia transbronquial y también complementar con análisis genómico y anatomopatológico para poder evidenciar los granulomas en el parénquima. Siempre considerar que hay una coexistencia de TBC extrapulmonar más alta que en los pacientes inmunocompetentes y siempre tratar de descartarla en el caso de insuficiencia respiratoria. La frecuencia con la cual los pacientes con VIH y tuberculosis generan episodios hemoptoicos es más grande que el paciente inmunocompetente. Cuando la hemóptisis supera los 100 mililitros hora o los 500 mililitros día, se considera masiva y el riesgo de mortalidad está en función de el volumen de sangre que ocupa y se coagula adentro de la vía aérea. Por eso el motivo de ingreso de terapia intensiva va a ser en el caso de hemóptisis masiva y se va a considerar la intubación endotraqueal para proteger la vía aérea del sangrado y su coágulo adentro de la luz traqueobronquial. Nunca vamos a realizarle BNI a una hemóptisis. Y una vez que está asegurada la vía aérea como paso crucial para poder disminuir la mortalidad, el algoritmo es tomografía y endoscopía para localizar el sitio de sangrado y luego una angiotomografía con fines de resolución hemodinámica sería el gol estándar. El manejo médico es agregarle antifibrinolíticos como el ácido tranexámico de forma regular y colocar al paciente en decúbito lateral sobre el hemitórax que está sangrando para evitar, para que caiga por gravedad hacia el decúbito y que no ingrese hacia la vía aérea, que es lo que va a marcar la gravedad del cuadro. Si en el centro asistencial en el que usted está trabajando no tienen endoscopía respiratoria como para poder y angiotac, con asegurar la vía aérea e iniciar los antifibrinolíticos ya va a estar en condiciones de poder ser trasladado a un centro de mayor complejidad. Recuerde siempre las medidas de protección porque son pacientes que suelen ser bacilíferos. El siguiente motivo de ingreso son las manifestaciones clínicas graves tras la infección en el sistema nervioso central. La micobacteria accede al cerebro a través de diseminación hematógena y en función de dónde se establezca y qué tipo de respuesta inflamatoria genere, va a ser la presentación clínica más habitual. Lo más frecuente es la meningoencefalitis tuberculosa, que en los reportes de caso no llega a ser el 1% de las tuberculosis extrapulmonares, pero en el departamento de infeccios de terapia intensiva del Hospital Muñiz, el 23% de los 61 pacientes que se asistieron con la coinfección TBC-VIH tuvieron meningoencefalitis. Todos fueron ingresados por deterioro del sensorio con requerimiento de ventilación mecánica por el coma. Luego vamos a encontrar que si la inflamación cerebral produce una lesión ocupante de espacio, la presentación clínica van a ser convulsiones o déficit neurológico focal. Eso va a ser en el caso de los tuberculomas. Puede producir arteritis y, como característicamente esto es una meningoencefalitis, ahí quedó claro, con muchas proteínas, se pueden producir trombosis e hipertensión endocraniana. El método diagnóstico es la punción de líquido cefalorraquídeo. Con medidas de asepsia se van a tomar unas muestras a través de la punción lumbar. Se va a medir la presión de apertura, que es un signo directo de hipertensión endocraniana. Y se va a hacer el análisis físico-químico y microbiológico. Característicamente, la meningoencefalitis por tuberculosis es una meningitis a líquido claro. Es decir, que va a tener aumento de la celularidad a predominio de linfocitos
disminución significativa de la glucosa en el líquido y aumento de las proteínas. La baciloscopía no es el estudio elegido, sí se prefiere el cultivo y el análisis por medios moleculares que van a agilizar el diagnóstico. Ahora, en caso de tuberculomas o lesiones sólidas, siempre conviene considerar la biopsia estereotáxica. En este contexto de una meningitis a líquido claro con abundantes proteínas en el líquido cefalorraquídeo, se producen por estos exudados tuberculosos en las cisternas hidrocefalias de tipo comunicantes. Estas se van a resolver, salvo que tenga mucho compromiso, con el tratamiento médico, aunque también pueden generarse hidrocefalias tipo no comunicantes, en donde se produce una obstrucción en el foramen de salida del cuarto ventrículo o en el acueducto por las mismas proteínas que generan un tapón o por edema cerebral o efecto de masa de un tuberculoma. Estas hidrocefalias no comunicantes deben ser intervenidas neuroquirúrgicamente y abordadas, por supuesto, de forma multidisciplinaria. La siguiente complicación es la hiponatremia. Los pacientes con meningoencefalitis tuberculosa e hiponatremia tienen mayor mortalidad que aquellos que no la padecen. No queda claro si es un síndrome de secreción inadecuada o es un síndrome de pérdida de sal, con lo cual la corrección lenta del sodio y las mediciones de la anatremia deben ser con intervalos más acotados para evitar los aumentos bruscos de la misma y las lesiones secundarias de la tuberculosis ganglionar es la forma de TBC extrapulmonar más frecuente. Característicamente se produce una linfadenopatía rígida, si es palpable sin indolora, que evoluciona hacia la necrosis, produciendo la ulceración, fistulización y la salida del calcium hacia el exterior. El diagnóstico se establece a través de la punción con aspiración de aguja fina o si es palpable con la biopsia ganglionar para realizarle vaciloscopía, cultivo y estudios moleculares. La presentación clínica crítica suele ser en secundaria a las complicaciones mecánicas por obstrucción o por diseminación por contigüidad de la liberación del calcium. Por ejemplo, si existe una obstrucción a nivel de una tuberculosis ganglionar mediastinal, se pueden producir compresión de la vía aérea y llevar a insuficiencia ventilatoria. Se puede producir un volcado hacia el pericardio, aunque también al pericardio puede llegar por diseminación hemática, y producir una inflamación del pericardio e ingresar a terapia intensiva como una precordalgia o con un paciente en shock por taponamiento. La pericardiocentesis en este contexto es mandatoria y como todas las infecciones de caserosas se va a obtener un líquido con abundantes linfocitos, abundantes proteínas, con una vaciloscopía que va a ser de escasa rentabilidad, un cultivo que no llega al 80%, donde se va a recomendar hacer estudios moleculares y, si es necesario, la biopsia. También puede generar una linfadenitis abdominal, con volcado o hacia el peritoneo e iniciar una tuberculosis peritoneal, que característicamente se va a producir ascitis, con las mismas características físico-químicas que venimos repasando en todas las infecciones de serosas, puede producir bridas, puede producir infección intestinal, obstrucción y perforación. El motivo de ingreso a terapia intensiva en este caso sería el posoperatorio de la laparotomía exploratoria por la perforación.
El rédito diagnóstico y la estrategia es exactamente la misma. Son las medidas de sostén general y considerar la biopsia del peritoneo por la escasa rentabilidad que presenta el líquido. La diseminación osteoarticular del bacilo es bastante frecuente como forma de TBC extrapulmonar. Cuando se genera una infección de los cuerpos vertebrales y una extensión por contigüidad de la infección hacia abscesos paravertebrales, se puede producir una compresión medular. El paciente va a ingresar con signos de paraparesia aguda, con retención aguda de orina e incontinencia del esfínter anal. En este contexto es mandatoria la resonancia magnética de urgencia, la interconsulta con neurocirugía para planificar la descompresión de la médula y la toma de la biopsia para cultivo y estudio microbiológico. Bueno, hemos repasado los principales motivos de ingreso a terapia intensiva en los pacientes coinfectados con VIH y tuberculosis. A modo de resumen, podemos concluir que la insuficiencia respiratoria es la presentación más frecuente, que la meningoencefalitis es la que tiene mayor mortalidad. Dentro de las causas de shock, en este contexto infectológico, tuberculosis no produce shock séptico como único agente infeccioso. Solamente hay reportes de casos, la mortalidad es cercana al 97%. Suelen producir las tuberculosis intestinales, edema intestinal y traslocación y existir bacilos gram negativos, bacteriemia por bacilos gram negativos en el contexto de una tuberculosis abdominal. No es la presentación más frecuente, no se recomienda tratar empíricamente un shock séptico con drogas antituberculosas. Y la infección de cualquier serosa va a reaccionar igual. Si tenemos una tuberculosis extrapulmonar en la pleura, en el pericardio o en el peritoneo, la forma de comportamiento va a ser generación de líquido, compresión mecánica, un líquido paucibacilar que va a merecer inicialmente varias muestras diagnósticas y considerar la biopsia de la pleura con su cultivo y su estudio anatomopatológico como diagnóstico. En el próximo capítulo vamos a ver generalidades y situaciones especiales para el abordaje terapéutico con drogas antituberculosas. La tercera parte de la presentación está dirigida hacia el tratamiento. Acá hay tres preguntas. ¿Cuándo lo debo iniciar? ¿Cuándo iniciar corticoides? ¿Y cuándo iniciar tratamiento antirretroviral? El tratamiento de la forma de tuberculosis en terapia intensiva no difiere de la población general. Se utilizan 4 drogas con las dosis presentadas: isoniazida, rifampicina, piracetamida y etambutol. La duración del tratamiento va a ser la misma. Se extienden las formas extrapulmonares graves de 9 meses a un año, sobre todo para meningitis o para la espondilitis tuberculosa. Se sugiere el tratamiento con piridoxina para evitar la neurotoxicidad periférica, más a los pacientes en terapia intensiva que tienen alta prevalencia de polineuropatía del paciente crítico. La forma de presentación son comprimidos, salvo la rifampicina que viene en jarabe, eso podría mejorar, y endovenosa. Después, la mayoría son por vía oral. Eso complica un poco la administración en los pacientes ventilados de la medicación porque tapan las fenestras de las sondas de alimentación o de débito, con lo cual siempre conviene utilizar formulaciones dispersables, pero lamentablemente solamente hay para pacientes pediátricos de doble asociación de isoniazida rifampicina. Con lo cual, es parte de la administración apropiada del tratamiento lavar con abundante agua la sonda nasogástrica tras la administración de los comprimidos procesados. ¿Cuándo iniciar el tratamiento? Lo antes posible.
Cuando haya sospecha clínica en pacientes inmunodeprimidos, sin adherencia al tratamiento, ya con la epidemiología es más que suficiente para iniciarlo. Para descender el esquema va a haber tiempo. Como parte de la estrategia terapéutica en la tuberculosis extrapulmonar grave en pacientes VIH, está indicada la resolución quirúrgica en la espondilitis tuberculosa con signo de mielitis, la pericarditis constrictiva con indicación de ventana pleuropericárdica o exéresis del pericardio, en el contexto de que a pesar de las 2 semanas de tratamiento médico y conservador, el paciente no haya disminuido la velocidad de producción del líquido o los síntomas. Y es lo mismo con el derrame pleural. El uso de corticoides en las formas graves de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar no se recomienda, salvo puntualmente en aquellas infecciones del nivel del sistema nervioso central que disminuyen la mortalidad un 12% y la morbilidad casi un 25%, sea meningia, sea en espinal. También están indicadas en la tuberculosis pericárdica. La dosis es de 0,5 a 1 miligramos kilo de metilprednisolona durante un mes, con un tapering progresivo en descenso hasta su retirada. También se puede iniciar corticoides si el paciente, tras la instauración del tratamiento antirretroviral, intercurre con un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Un conflicto habitual es cuándo iniciar el tratamiento antirretroviral. Después de varios estudios, se recomienda empezar lo antes posible, teniendo siempre ciertas pautas de alarma y consideraciones. Para todos los tipos de tuberculosis, salvo las infecciones del sistema nervioso central, se sugieren esperar 2 semanas. El retardo en la meningoencefalitis o los tuberculomas es por el riesgo que presenta el síndrome de reconstitución inmune de agravar los síntomas. El objetivo es iniciar lo antes posible, tratar de preservar la rifampicina como tratamiento antifímico y estar atento de los monitoreos de las toxicidades. Se sugiere siempre empezar con usar 2 inhibidores de la transcriptasa e ir cambiando y evitar los inhibidores de la proteasa. Si es necesario utilizar IPs, entonces conviene utilizar rifabutina en vez de rifampicina a una dosis de 150 miligramos día. Bien, el último capítulo es sobre micobacterias no tuberculosas en pacientes VIH en terapia intensiva. La verdad que, para hablar de micobacterias no TBC tenemos que hablar de Mycobacterium avium complex, de Mycobacterium genavenese y Mycobacterium kansasi. No hay una transmisión interhumana de estos, se transmiten directamente por inhalación, por vía respiratoria o inoculación a través de la vía gastrointestinal. Suelen producir una enfermedad diseminada, caracterizada por fiebre de origen desconocido, pérdida de peso, sudoración nocturna. Característicamente se da en pacientes con menos de 50 CD4, con lo cual en terapia intensiva la recomendación tras nuestra experiencia en el Hospital Muñiz es que si un paciente tiene sospecha clínica de una infección diseminada por alguna micobacteria y presenta menos de 50 CD4, no contribuir con la demora en la espera de los cultivos y los ganglios, sino que iniciar empíricamente algún macrólido
acitromicina o claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, complementando el esquema de las 4 drogas hasta tanto después tener los resultados microbiológicos. Con esto terminamos la presentación. Espero haber podido ordenar algunos conceptos. Sí, no quiero dejar de mencionar la importancia que tiene pensar en tuberculosis en cada paciente que ingresa a terapia intensiva, activar al resto del equipo de salud para poder realizar el catastro, así se controla el foco y la notificación en el sistema de vigilancia. Bueno, estamos viendo en el Zoom de la próxima semana. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Hasta luego.